¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a la presente edición de Agenda Regional en su nueva temporada. Un saludo a nuestros amigos que nos sintonizan a través de los 106.9 de la frecuencia modulada estéreo en Moquegua, así como también en los diversos pueblos del interior de la región. Esta noche tendremos como invitados especiales a un estadista, hoy consejero regional, decano del Colegio de Economistas. Se trata de Javier Flores Argutipa, con quien vamos a comentar en los próximos minutos sobre el debate presidencial que se ha desarrollado ayer domingo y que fue seguido minuto a minuto por miles, millones de televidentes, quienes estaban a la expectativa y a la espera del resultado final de este debate, que de alguna forma, más allá de un formato mediocre que ha tenido en la organización, la falta de tiempo para que los congresistas puedan de alguna forma, para que los candidatos puedan exponer sus ideas y también sus planes de gobierno, pues el tiempo ha sido el peor enemigo en ello. Quien sí, de alguna forma, le puso, como quien dice criollamente, la chispa al debate fue don Popi Olivera, quien le dio de alma, bien guardado, se lo tenía todo ese rencor y ese problema ya personal que tiene hace muchísimos años con el candidato de alianza, de la alianza APRA y el PPC, y vamos vecinos, que conforman don Alan García Pérez y compañía. Pues bien, esto es lo que ha ocurrido, y una de las propuestas que también de alguna forma ha sido considerada la más técnica es la que ha ofrecido Pedro Pablo Kuczynski. En el diario Correo, al concluir el debate, él ha calificado como la mejor propuesta y ganó en las encuestas que realizó este medio escrito. Del mismo modo, la mayoría de medios periodísticos que han seguido minuto a minuto la transmisión de este debate también lo ha considerado de alguna manera en las mismas condiciones que PPK habría tenido mejores condiciones técnicas en la exposición de su plan de gobierno. Más allá del aspecto que también dio lugar a que Keiko Fujimori firmara un compromiso para que no más exista un 5 de abril o se dé un 5 de abril, un autogolpe, y que sobre todo va a cumplir en pagar los daños y perjuicios que se han ocasionado a quienes resultaron víctimas de la guerra interna que se dio, del problema interno que hubo en nuestro país a consecuencia del terrorismo, así como también de las malas prácticas como ha sido parte de un plan de planificación familiar, como ella misma lo ha referido. Documento que lo firmó en público y que hoy ha sido colgado en todas las redes, o a los minutos fue colgado en todas las redes sociales a nivel nacional. Pues bien, mientras llega nuestro invitado, don Javier Flores Argutipa, vamos a tratar de comunicarnos de inmediato con la capital de la República, con Andrés Tello Velasco, ¿sí? Desde el switcher, nuestro compañero de labores, José Zapata, y Reinaldo Poma, que nos acompaña esta noche, pueden establecer esta comunicación con nuestro entrevistado, ¿sí? Con don Andrés Tello Velasco, y de esta manera continuar en los próximos minutos ofreciendo parte también de lo que ha significado la exposición de la propuesta de PPK junto a su contendor. Hoy también estaremos hablando en los próximos minutos con otros especialistas sobre lo que ha sido el resultado de este debate presidencial. Está tratando de lograr la comunicación en directo para poder de esta manera recoger una opinión sobre aspectos del cambio de la Constitución, que ha sido materia también del debate y que fue presentado esta propuesta por Gregorio Santos, que hoy de alguna forma se encuentra recluido en un penal de máxima seguridad a consecuencia de una serie de denuncias que obran contra él. De mismo modo, poco casi nada que pudo brillar el señor Hilario, que esperaban muchos que pueda hacer una mejor propuesta. Sin embargo, ha generado diversas reacciones a nivel nacional y sobre todo hoy queremos recoger a través de Agenda Regional un análisis de lo que ha significado este debate. Si ya estamos en comunicación con don Andrés Tello Velasco, muy buenas noches, don Andrés, un gusto tenerlo a través de Agenda Regional. El pueblo de Moquegua lo está escuchando.
Hola, ¿cómo está, Moisés? Me saluda usted a Telesur y a todo el moqueo que nos escucha, en mi caso, esta noche. ¿Qué tal? A su disposición. Perfecto. ¿Qué opinión le merita el resultado de este debate que se ha dado ayer a nivel nacional, que se ha seguido minuto a minuto por los millones de televidentes, ciudadanos que participarán de esa fiesta democrática el 10 de abril próximo? ¿Cree usted que pueda variar los resultados de las encuestas a consecuencia de este debate que se produjo ayer, don Andrés? Bueno, yo creo que lamentablemente el Jurado Nacional de Elecciones ha desperdiciado los recursos económicos que tiene para esta campaña en un debate estéril que no ha permitido conocer con claridad cuál es la propuesta de los candidatos, debido básicamente a limitaciones de tiempo para tratar temas tan trascendentales. ¿Cuál es el objetivo del debate? ¿Cuál es el objetivo de organizar un debate entre los candidatos? El objetivo es que usted pueda apreciar, la población pueda apreciar con claridad, con nitidez, cómo se desenvuelve cada uno de ellos, porque no se trata de simplemente repetir algunas frases, no se trata de llevar solamente un documento escrito, sino de que la población pueda apreciar el conocimiento que tienen sobre los temas, cómo elaboran sus propuestas, cuál es su capacidad de liderazgo, cómo salen de los problemas que se le presentan en el transcurso del debate. Pero la verdad es que el tiempo es muy corto y creo que la mayoría de ellos ha centrado su punto de vista en no fallar, en tratar de no fallar, y en tratar de explicar rápidamente o tratar de enumerar, por decirlo de alguna forma, rápidamente sus propuestas para que la población, si es posible, las pueda recordar, ¿no? Creo que el mecanismo está mal. Yo diría que para el futuro sería necesario que el Jurado Nacional de Elecciones, para darle un mayor contenido programático a elecciones tan importantes como la Presidencia de la República, pueda proponer, pues, aunque sea 4 debates, uno por semana, en las 4 semanas previas, ¿no?, en la cual se fijen los temas y que los candidatos puedan explayarse unos minutos adicionales sobre un tema específico, estableciendo 4 temas importantes, como el tema tal vez de desarrollo económico, el tema medioambiental, el tema relacionado con la seguridad ciudadana, en fin, tantos tópicos importantes, y de esa manera creo que la población tendría una mejor visión de qué es lo que cada uno de ellos plantea, y si lo que plantea tiene un sustento, es posible llevarse adelante o no. No creo que eso es lo fundamental, creo que ha fallado y por lo tanto creo que el debate a estas alturas no cambia mucho porque no ha sido muy trascendente, que digamos. Y desde el punto de vista, por ejemplo, la propuesta de Gregorio Santos, ¿descabellado de repente proponer el cambio de la Constitución de 1993 o qué opinión le amerita a usted como constitucionalista, doctor Andrés Tello? Bueno, yo la verdad es que creo que en forma permanente se hacen modificaciones a la Constitución Política del Perú. Usted lo verá a lo largo de cada periodo, se hace 1, 2 o 3 modificaciones, dependiendo un poco de la problemática nacional y del estado de ánimo, pero para usted llegar al cambio total de la Constitución o hacer un cambio dramático en la Constitución, tendría que haber un consenso, y salvo uno de los partidos que va a tener una mayoría relativa, pero no absoluta, los demás que plantean estos cambios constitucionales no tendrían mayoría en el Congreso de la República, y por lo tanto vemos muy difícil esa posibilidad. Es más un enunciado, en todo caso, una intención, una oferta, pero que no tendría el sustento en la medida en que no tienen la mayoría parlamentaria necesaria y no habría el consenso, ¿no? Prácticamente estamos a 5 días de este proceso electoral. Doctor Andrés Tello, creo que debe de alguna forma rescatar la población de este debate. Bueno, creo que en principio, si pudiéramos decir rápidamente, creo que la señora Keiko Fujimori ha tratado el día de ayer de fallar lo menos posible para mantener su primer lugar en las encuestas, y creo que ha lanzado un documento firmado con una serie de compromisos que tienen más vinculación para la segunda vuelta que para esta primera etapa, en la que aparentemente, según las encuestas, si las aceptamos con algún reparo, digamos,
Aún a pesar de ello, creo que es consistente que ella va a pasar a la segunda vuelta y va a tener una votación entre el 30 y 40% de los votantes, ¿no? Creo que eso es lo primero. Lo segundo, evidentemente hay 4 candidatos ahí que están tratando de alcanzar el segundo lugar para poder llegar a la segunda vuelta, ¿no? Que son Pedro Pablo Kuczynski, Barnechea, Verónica Mendoza e inclusive el propio Alan García, porque según dicen los analistas, habría una cantidad importante de votos no definidos por múltiples circunstancias, ¿no? Una de ellas es todo este desorden que ha generado el Jurado Nacional de Elecciones y estas demoras ha impedido que la población tome una decisión. Hay un porcentaje alto de población que no ha definido aún su voto, y entonces seguramente en el transcurso de esta semana los candidatos van a incidir, los que están del segundo al quinto lugar, por tratar de llegar en las mejores condiciones para el día 10 de abril y convencer a la mayor cantidad de ciudadanos. Ha habido de parte de la ciudadanía también una suerte de desinterés en algún momento, y en otro momento hartazgo por la novela esta que se vivió de los candidatos que fueron excluidos, lo que también ha generado una distracción y un desánimo de parte de la población, en todo caso el ministerio, que no ha permitido que tomen todavía posiciones. Así que estamos en la recta final, pero creo que nada está dicho de quién acompañará en todo caso a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Ese es mi criterio particular. Perfecto, don Andrés Tello Velasco, constitucionalista y sobre todo entendido en materia electoral, así como también en materia municipal. Esta noche vamos a interactuar desde la ciudad de Moquegua. Nos acompaña ya en el C de Televisión don Andrés. Yo le pido por favor que se mantenga en el hilo telefónico para poder también de alguna forma recoger y comparar opiniones entre usted y nuestro invitado esta noche aquí en el C de Televisión de la ciudad de Moquegua. Se encuentra con nosotros el paz decano del Colegio Profesional de Economistas de la ciudad, actual decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad José Carlos Mariátegui, el doctor Javier Flores Argutipa. Doctor Javier Flores Argutipa, muy buenas noches. El doctor Andrés Tello también en la línea en este momento lo escucha. Buenas noches a todos los amigos televidentes de Telesur, obviamente, y también a ti, Moisés. Gracias por la invitación y también un saludo al señor Tello, que bien hace en analizar la temática del día de ayer y sobre todo las propuestas para el futuro del país. En breve, ¿cómo califica usted qué es lo que puede rescatar de este debate presidencial? Bueno, en primer lugar yo creo de que en agenda estaba ya las propuestas planteadas por los candidatos. Me parece a mí que la forma de exposición eran realmente demasiado apurados, trataban de sintetizar lo mejor desde la perspectiva de cada uno de ellos, y por supuesto que más allá de algunas ligerezas, por ejemplo en el caso de Poppy Olivera, que se dedicó más a atacar al candidato sin ningún elemento de juicio, que me parece a mí desde la perspectiva jurídica. Obviamente que más allá de eso, creo que las propuestas han ido por el lado de la reforma de la Constitución, por el lado de satisfacer la gran demanda de un segmento importante de más de 300.000 trabajadores que demandan un salario mínimo legal mucho más interesante que los 850 soles, se habla de 1.000 soles aproximadamente. Y obviamente una de las temáticas que plantean es el crecimiento económico, porque hay una desaceleración de la economía y por supuesto que el problema es cómo crecer, porque sin crecimiento no tenemos, digamos, bienestar, no hay una lucha frontal contra la pobreza, y obviamente sin el crecimiento no hay empleo. Y una de las preguntas que por ahí se manifestó era cómo se iba, en todo caso, a solventar presupuestalmente lo que se proponía. Entonces no hubo tiempo para expresar todos los detalles, me parece a mí, y en ese sentido se ha quedado una cobertura tal vez demasiado, en los tiempos muy corto, que obviamente no colabora o no contribuye a hacer una exposición mucho más rica, que pues motive a la opinión pública. Nosotros particularmente observamos desde Moquegua, por supuesto, y para el Perú entero, y que hay pues una lucha, digamos, interna ideológica, ¿no? ¿Por qué? Porque la expresión, por ejemplo, de cómo plantear una reforma constitucional, hoy día, por ejemplo, que no tenemos canon, qué hacer con la riqueza natural del país, obviamente lo que obedece es, si vamos a seguir con el sistema, donde prácticamente 17 mineras en el país se han hecho más ricas, por ejemplo, recuerdo yo que Cerro Verde hace 17 años tenía 129 millones de dólares de patrimonio, hoy día está por los 4.500 millones de dólares de patrimonio. Saudia tenía 600 millones de dólares de patrimonio y hoy día tiene 4.300 millones de dólares de patrimonio, más allá de las 11.000 o de los 11.000 millones de dólares que ha ganado. Entonces, uno se pregunta, ¿no? Hoy día hay oligopolios en la minería, ¿verdad? Hay oligopolios en la banca, por ejemplo, si tú hablas del Banco de Crédito, una corporación de crédito que ha ganado el año pasado
2.700 millones de soles como corporación, y vamos descendiendo por Interbank, vamos Banco Bilbao Vizcaya, por ejemplo, también, o sea, un oligopolio de bancos que hoy día detenta un poder importante en la economía nacional. Las mineras, por otro lado, los medios de comunicación, tú sabes que están concentrados a nivel nacional en grupos ligados a la economía nacional. Entonces uno se pregunta, ¿eso va a continuar? ¿Los ricos van a ser más ricos cada vez? ¿O tienes un segmento débil de la gran mayoría de peruanos que realmente no tienen presupuestalmente, digamos, opción? Porque las obras se van a reducir y ver de dónde puede sacar el financiamiento respectivo. Perfecto, nos vamos a Lima. Está Andrés Tello en el hilo telefónico. Ha escuchado esta problemática que se presenta. ¿Quién de los candidatos que tenemos en este momento y que pueden pasar a la segunda vuelta, que es indudable este próximo 10 de abril, doctor Andrés Tello, puede recoger y dar solución a estos problemas que plantea aquí en Moquegua Javier Flores? Bueno, mi saludo primero al colega doctor Flores. En segundo lugar, decir, bueno, todos son deseos de querer cambiar las cosas. Perú se caracteriza por ser uno de los países con mayor número de normas sobre todos los temas. Sin embargo, lo que sucede en el Perú, lamentablemente, es de que no se aplican estas normas. Muchas veces el Estado no tiene los medios adecuados para poder aplicar las normas, sea por desidia o por falta de estructura o de personal o de cualquier otra condición, ¿no? Y se van produciendo una serie de desórdenes, como usted lo ha señalado el colega, en el tema minero, en el tema financiero, económico, ¿no? Que impiden un desarrollo más rápido de nuestro país. Sin embargo, creo que es importante de que más allá de la propia Constitución, lo que tenemos que centrar el tema es en lograr que haya una perspectiva diferente del nuevo Congreso de la República, porque como vemos, y esa es la realidad, más allá de los deseos, va a haber no va a haber una fuerza contundente en el Congreso que permita en todo caso lograr estos cambios, y entonces lo que tenemos que hacer es tomar acuerdos, o tienen que tomar acuerdos los congresistas y los partidos que salgan representados en el Congreso después del 10 de abril, para efectuar las modificaciones constitucionales que vayan corrigiendo estos temas, y dentro de ellos está el tema del presupuesto de la República, evidentemente, ¿no? Que tiene una concepción que no nos permite un proceso real de descentralización. Todavía el gobierno nacional concentra una parte importante de los recursos. El propio presupuesto de la República, bajo la forma en la que es elaborado y aprobado, no permite, por ejemplo, normalmente la incorporación de nuevos estamentos técnicos capaces a la administración pública, y no digo la administración pública nacional, sino en el tema de los gobiernos locales y regionales. Yo entiendo que en el caso de Moquegua, por ejemplo, ¿no? La región y los gobiernos locales, provinciales y distritales reciben ingentes recursos por el factor Cana, no han recibido en los años anteriores donde los precios eran buenos, y sin embargo tenían limitaciones para el tema de la contratación, no solamente eventual, sino permanente, y ir formando una burocracia técnica que en todo caso ayude al desarrollo. Creo que los problemas son más de cómo los tratamos ya en la propia gestión, cómo conseguimos un acuerdo nacional que sea más eficiente y más rápido, y evitamos la confrontación. Sería ideal hacer una constitución a la medida, pero ni la del 79 ni la del 83, que fueron las dos últimas que hemos tenido, han podido ser constituciones realmente como las que necesitamos, producto de una u otra forma de las negociaciones que siempre hay por mayorías y minorías, ¿no? El movimiento de PPK, a quien lo hemos invitado esta noche para que pueda también participar de este debate, de lo que ha significado la presentación de las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República, en la capital de la República. Pues bien, podemos, señores, se queda todavía en línea, don Andrés Tello, por favor, le rogamos seguir compartiendo este análisis. Podemos, de alguna forma, darle al pueblo, a esa gran legión de pobladores, de electores, lo que algunos candidatos han dicho, mejorar las normas en materia laboral. ¿Qué opina Carlos sobre este aspecto, sobre todo el caso de Servir, que es uno de los aspectos que lo están considerando como si fuese un cuco para los trabajadores del sector público? Buenas noches, bienvenido a Agenda Regional. Un gusto
gusto de estar acá en tu estudio y en tu programa. Creo que en realidad va a ser necesario una revisión general de todas las normas de los servidores públicos, ¿no? En esencia, Pedro Pablo Kuczynski sostiene de que debemos tener una administración pública élite que tenga gran capacidad no solo administrativa, sino de gestión. Entonces, la idea de él es captar y captar gente nueva bajo las medidas de la meritocracia, con exámenes, con cursos, gente que pueda realmente hacer la administración más flexible, más rápida y que esté más al servicio del ciudadano y que no tenga tantas trabas ni tanta burocracia. Perfecto, Javier, sobre el mismo tema. Bueno, ¿Podemos anular, como dice Alan García, la ley de servir? Bueno, yo creo que es factible, digamos, cualquier circunstancia, cuando tengas el poder y el mandato, digamos, en mayoría. Siempre y cuando exista la voluntad política. Obviamente. Sin embargo, lo que se ha pretendido en los últimos tiempos es cómo optimizar, como bien dice Carlos, optimizar el servicio a la comunidad, a la población. Un Estado que contribuya, que no exista tanta tramitología, que es lo que hemos detectado, no solamente en los gobiernos o pliegos provinciales, distritales, sino y regionales. Por ejemplo, una cuestión desastrosa, por ejemplo, en el caso del gobierno local de Moquegua, es que no tengamos un plan director donde el inversionista sepa qué cosa o dónde va a invertir, ¿no es cierto? Un plan director, un plan de desarrollo urbano, como lo quieran llamar, pero donde te digan dónde puedes tú invertir. Este es un asunto que es realmente calamitoso y así ocurre a nivel nacional. Cuando, por ejemplo, dicen vamos a construir un COAR, por ejemplo, y al final no saben qué terreno va a haber, si hay terrenos o no hay terrenos. O sea, no hay digamos, una voluntad del Estado y con funcionarios eficientes, obviamente bien pagados. Porque la pregunta va a ser esa, ¿no? ¿Cómo vas a financiar lo que tú estás pretendiendo? He escuchado ahora, por ejemplo, una convocatoria para 1.200 soles de pago al salario mínimo vital. Yo digo, ¿de dónde? O sea, ¿cómo? Porque ya ahora con los... ¿Se puede dar esos 1.200 Bueno, soles? pero lo que va a pasar es que de los 300.000 trabajadores que hay en ese segmento, se van a pasar a la informalidad muchos. Tal vez el 40 o el 50% se van a pasar a la informalidad. Y en la informalidad prácticamente es un acuerdo entre las partes, entre trabajador y empresario, que no puede resistir. Porque tú, por ejemplo, en estos momentos, como SUNAT, como SUNAFIL, tú presionas al mismo microempresario prácticamente con una multa de 4.000 soles, que son 3.950 la UIT, con 2 unidades impositivas tributarias prácticamente te descalifican como microempresario. Claro. Entonces tú frente a eso, ¿qué haces? Pasas a la informalidad. Y a la informalidad pasas con tus trabajadores, con los que quieran trabajar, bajo las condiciones que tú pongas. Entonces, un Estado tramitólogo, con funcionarios nada eficientes, porque recuerda tú también, de que aquí hay un sistema. Los funcionarios públicos, usualmente un gran segmento, lo que pretenden son los RDR. O sea, RDR ¿para qué? Para distribuirse entre ellos. Entonces, cuando hay un microempresario, un pequeño empresario que quiere hacer realmente producción de bienes y servicios, lo que hacen es caerle una vez, caerle otra vez, multarlo y en la práctica cansarlo. Tú eres técnico, un técnico y como tal, ¿debe desaparecer servir? Bueno, yo creo que debe haber una propuesta que el Estado, mira, por ejemplo, la muerte civil. Un funcionario público que se demuestre en sentencia contradictoria firme que prácticamente ha cometido dolo o un delito con la seguridad pública, ya prácticamente no debe volver a trabajar más en el sector público. Entonces, eso prácticamente va a ser una doble sanción, porque indudablemente al confiarte a ti dinero del Estado, al confiarte una función, al empoderarte a ti, para que tú puedas tener una actividad coactiva frente al cliente, al usuario final, no puedes tú aprovecharte de esa circunstancia. O sea, tú debes tener triple sanción. Porque ¿cómo pues entonces? O sea que para ti la cosa es fácil. Para el microempresario que tiene que trabajar día y noche. El tiempo nos está ganando y saben que la televisión es corto, así que tenemos hasta las 9 en punto de esta noche. Vamos a Lima. Está Andrés Tello en el hilo telefónico. ¿Debe desaparecer servir como propone Alan García? ¿Qué opina usted, doctor Tello? No le copié con claridad, ¿podría repetirme? Sí, debe desaparecer la ley Servir como propone el candidato Alan García. Bueno, sí, definitivamente hay necesidad, como dice el colega, de revisar la normatividad laboral del Estado por un lado, ¿no? El tema de la ley Servir fue sacada entre gallos y medianoche. Creo que esto afecta a los trabajadores de la administración pública, no se trata de sacarlos a todos y obligarlos a una serie de temas para los cuales no estaban preparados. Creo que la capacitación es indispensable, pero esta debe venir acompañada de la remuneración adecuada para que ellos evidentemente tengan todo su tiempo y su dedicación puesta en el trabajo que realizan, ¿no? Por un lado, creo que es indispensable revisar la ley Servir, por un lado,
Creo que por otro lado también es importante tener en cuenta en el sector privado el tema del sueldo mínimo vital. Mire, aquí se ha producido una situación. El gobierno nacional ha subido en 850 el sueldo mínimo. Estamos en campaña electoral. Ningún candidato se ha atrevido a decir que está en contra. Todos han dicho que estaba bien y han tratado de no comentar demasiado el tema. Sin embargo, ni en la administración pública, ni en las grandes empresas privadas, de medianas para arriba, se paga sueldo mínimo vital. El promedio de pago del sueldo mínimo, de la remuneración mínima vital, está básicamente concentrado en las pequeñas empresas. Y eso evidentemente, ellas son las perjudicadas porque tienen menos opciones. El tiempo de vida de una empresa, de una pequeña empresa, normalmente es corto, ¿no? Porque vas sufriendo una serie de problemas en el camino, cierran, fundan otra, tienen normalmente una composición familiar o muy reducida, muy pequeña, y esto le significan cargas. Yo creo que eso hay que revisarlo nuevamente, no porque se le baje el sueldo a los trabajadores, sino porque tiene que haber, en todo caso, de repente, sueldos diferenciados, como existen en otras realidades, ¿no? Para la pequeña y mediana empresa y otros para los, en todo caso, las empresas de mayor envergadura y para el propio Estado. No hay un trabajador en el Estado que gane el sueldo mínimo vital, por lo menos los que están en planilla, ¿no? Entonces, termina siendo una irrealidad que tenemos que corregir, y aquí lo que tenemos que buscar por encima de todo, y los candidatos y los partidos y quienes pasen a la segunda vuelta y después salgan elegidos presidente, lo que tienen que buscar sí es de una u otra manera reactivar la economía en el país, permitiendo una mejor opción de ingresos a la población peruana y una mayor cantidad de fuentes de trabajo. Hay un tema pendiente que es el tema relacionado con la informalidad que tiene el Perú. Sin embargo, hemos visto una serie de propuestas que hacen los candidatos, pero nadie va, creo yo en mi criterio, al punto concreto que es el siguiente. ¿Usted cómo podría resolver el tema de la informalidad? Hace muchos años habían una especie de concursos que hacía la SUNAT con los comprobantes de pago, por ejemplo, ¿no? Para tratar de lograr que haya una mayor identificación de las empresas que estaban produciendo o vendiendo bienes de consumo. Ahora, ¿qué se puede hacer? Yo creo que hay una propuesta de un candidato, por ejemplo, para bajar el IGD. Yo diría que no se baje el IGD, sino que más bien, por ejemplo, a los ciudadanos que pagamos impuestos. ¿Quiénes pagan impuestos? Los que presentan una declaración, pero también pagan en el Perú impuestos los que pagan en forma indirecta a través del impuesto general a las ventas y los impuestos y los temas de impuestos selectivos. Y de esa perspectiva yo propondría más bien que por un número determinado de boletas o facturas de consumo de la población puedan tener la posibilidad de ingresar al sistema de salud para el tema de una mejor atención médica a los problemas que tenemos, pero que 2% del IGB pase al sistema de salud del país, por ejemplo. Eso nos daría una condición. Otra condición sería que 2% más vaya tal vez al tema de seguridad ciudadana y 2% al tema de seguridad ciudadana. Eso permitiría que la gente sienta tal vez que su compra, su consumo, que estaría en todo caso registrado, le da derecho a decir lo que dicen en otros lugares. Con mis impuestos está funcionando esto, por lo tanto tengo derecho. Hoy día sucede. Con los impuestos de todos, que de una u otra forma, de manera indirecta, al comprar cualquier tipo de bien, recibamos o no boleta, pero al comprarlo, no estamos efectuando una contribución al Estado, y que esta es desconocida por el sistema, y sin embargo, bajo esta modalidad, tal vez podríamos tener la posibilidad, digo, de poder hacer que la gente sienta que sus impuestos le sirven para algo. Esta es una propuesta, ojalá que sea tomada por alguien. A través de este enlace telefónico al doctor Andrés Tello, le agradecemos la gentileza en este primer bloque que hemos podido analizar aspectos de carácter nacional. Nos quedamos con nuestros invitados en C Televisión. Doctor Andrés Tello, muchas gracias. Será hasta cualquier momento a lo largo de estos últimos días, ya que queda de análisis, sobre todo de reflexión, para poder decidir los peruanos ese próximo día. Muchas gracias. Buenas noches, doctor Andrés. A usted, buenas noches, gracias a todos. Una feliz noche a la gente Moqueo. Perfecto, muy bien. Hemos analizado el aspecto de carácter nacional, nos quedamos con nuestros invitados para poder analizar también el aspecto que relaciona al compromiso de quienes quieren ser gobierno para Moqueo. Empezamos con Carlos Rivera, que esta noche nos acompaña. Carlos,
¿Cuáles son las propuestas en sí que tiene en ese momento el señor Pedro Pablo Kuczynski para Moquegua? Bueno, hay un marco general de propuestas que ha hecho Pedro Pablo Kuczynski a nivel nacional, que pasa por dar solución a grandes problemas que vienen de antes, que en el sentido, por ejemplo, una deuda social que se tiene a nivel nacional, y eso incluye la región Moquegua, por supuesto, en la solución del problema del agua potable para el consumo de los pueblos. Y vamos al interior de la región, vamos a encontrar que la mayoría de distritos y anexos consumen agua que no es potable. Entonces eso es algo que está atentando contra la salud de todos los hogares de nuestra región. Ahora, yendo a los aspectos macro, lo que ha propuesto Pedro Pablo Kuczynski se ha comprometido a trabajar más rápidamente lo del tubo que traerá el gas para la parte sur. Primero, nosotros sabemos que esto es para el consumo domiciliario, para una conexión domiciliaria que tiene que llegar a los peruanos, los sureños y los moquegüenos. Tenemos que sentir que el gas nos beneficia en nuestro hogar. Tiene que venir a un costo asequible como es 12 soles, porque eso sí trae ese beneficio. Luego, no solamente en el sector doméstico, sino también en el sector, digamos, industrial, el mejoramiento que va a traer el cambio de la matriz energética, ¿no? Para la petroquímica y todo esto, que va a situarse una parte en hilo y en otra, y de la cual también varias industrias van a hacer uso de esa energía, ¿no? En lo que es hasta ahí, por favor, para poder recibir la opinión técnica, yo creo, de un profesional entendido en la materia. Doctor Javier Flores Rodríguez, ¿es viable esas propuestas que plantea el movimiento de PPK? Bueno, en primer lugar, no solamente creo que fue una propuesta en el quinquenio pasado por parte de Ollanta Humala, y me recuerdo que el señor Dagmert, ¿no?, propuso, y vieron varios videos de spots televisivos que hablaban de 12 soles el balón de gas. Sin embargo, hasta ahora, ¿no?, y es un reclamo que le hacen al propio Dagmert y al propio Ollanta Humala como una promesa incumplida. Yo creo que levantar esta propuesta debería tener un mayor sustento, ¿no? Me parece que es una propuesta que puede ser viable en tanto que lo puedan sustentar mejor, pero la expectativa de la población es que esto no ha sido viable en el último quinquenio, o sea, no ha sido posible, ¿no? Claro que es una aspiración para quien no quisiera de repente que el gas esté pues a ese precio. Sin embargo, ¿hasta dónde realmente es viable? O sea, ¿en qué tiempo lo van a cumplir? Dar elementos interesantes digamos, que te puedan convencer, ¿no es cierto? Como los abogados, motivar mejor, argumentar mejor. Y creo que una propuesta como la que hizo Dagmert en su momento, y que fue incumplida hasta el momento, yo creo que me parece a mí que todavía podría ser percibida como una ilusión, como un deseo, ¿no? Y en el aspecto de dar prioridad a brindar los servicios básicos a los peruanos. Bueno, mira, nosotros hemos tenido un canon realmente espectacular. Torata ha tenido, tú sabes mejor que yo, más de 120 millones de soles anuales para inversiones en el año 2012. Hoy día, el 2016, tiene 20 millones de soles. Si no lo hicieron en su momento, cuando tenían un montonal de dinero, ¿cómo lo van a hacer ahora? O sea, y yo no creo que ningún candidato, no me refiero solamente a don Pedro, sino a otro candidato que me diga que va a implementar agua potable en Carumas, Ichuña, etcétera, ¿no? Me parece una ilusión. O sea, si los propios pueblos no lo hicieron, o sea, ¿dónde? Además, en estos últimos tiempos, en este último quinquenio, pese a que Martín Vizcarra tuvo muy buena relación con Ollanta Humala, la pregunta es ¿dónde ha sentido la población el beneficio? Claro, la carretera Amate-Arequipa fue un buen convenio, que ahora lamentablemente parece que se ha paralizado. El hospital también fue un buen convenio, pero lamentablemente se ha paralizado. O sea, y hay cosas así que en la práctica, tú dices, pese a esa buena relación que tuvo Martín Vizcarra con Ollanta Humala y que le logró sacar la buena prueba de los proyectos, pero hoy día, ¿cómo siente la población? La población siente que no pasó nada. O sea, pero es necesario atender esa demanda. Es importante, pero la pregunta siempre, ¿cómo vas a financiar eso que tú estás diciendo? PPK, ¿cómo lo piensas hacer? No sé. Bueno, pero Pablo Kuczynski quiere ampliar la base de contribución económica. Bueno, esto parte porque el 65% de las pequeñas y medianas empresas, 65% están en la informalidad. Y no pagan impuestos, y a los empleados no se les dan los seguros que corresponde. Entonces PPK quiere reducir los impuestos y darles 10 años de gracia, 10 por 10, solamente que paguen 10% por 10 años para que luego se formalicen y poder captar nosotros una mayor cantidad del país, una mayor cantidad de dinero, y poder hacer todas las obras que se requieren, ¿no? Perfecto. Tengo que irme a la pausa comercial, me están obligando desde el switcher, por favor, señores. Regreso con la segunda y última parte de esta entrevista. Sí, quisiera también tocar el tema impositivo. ¿Sí? Pero a las grandes mineras, a los grandes bancos. Pues regresamos con ese tema, regresamos con las mineras y sobre todo sobre los bancos. Tras la pausa comercial, regresamos en unos momentos.
Continuamos en esta recta final de Agenda Regional de segunda temporada. Invitados esta noche, doctor Javier Flores Argutipa, como estadista, a quien lo hemos invitado para que pueda analizar diversos aspectos en lo que significa esta recta final de la campaña electoral. Y por parte del movimiento de PPK, aquí está con nosotros esta noche Carlos Rivera, a quien también le agradecemos su presencia. El tema de seguridad ciudadana. Moquegua, a pesar de ser un pueblo pequeño, tranquila, ha dejado de serlo en estos últimos tiempos. El mismo actuar delincuencial de las grandes ciudades se está trasladando a Moquegua. Hace poco, delincuentes armados ingresaron a una joyería y se llevaron toda la venta del fin de semana. Estamos camino a convertirnos en una ciudad con un índice delincuencial elevadísimo a consecuencia de la presencia de las mineras y el crecimiento que se viene reflejando. ¿Qué es lo que se debe hacer para combatir sobre todo la inseguridad que reina? ¿Qué es lo que propone PPK desde el punto de vista, Carlos? Bueno, pero Pablo Kuczynski propone refundar la Policía Nacional con la finalidad de que se dividan en cuerpos especializados que combatan al crimen organizado. Efectivamente tiene razón cuando dices que estaba incrementándose la inseguridad a nivel nacional, y ya en Moquegua, cosa que no se veía, se están viendo cosas que en esta zona pues no se conocían, asaltos a mano armada, bueno, ahorita van a venir asaltos a los bancos, van a venir los secuestros, entonces hay que tomar una medida preventiva rápida, ¿no? Pero Pablo Kuczynski quiere refundar la Policía Nacional, quiere aumentarle de sueldo, quiere darle mejores remuneraciones, quiere equipar mejor a la Policía Nacional y sobre todo seleccionar o hacer grupos especiales como había antes las divisiones de la Policía y la Policía de Investigaciones, para que durante muchos años ellas ganen una experiencia y puedan combatir el crimen organizado, que es la peor amenaza. Con lo que tenemos en este momento, con lo que se tiene en este momento, con el contingente de efectivos policiales, o está también la idea de captar nuevos elementos, como ha dicho ayer Alan García, 60.000 nuevos efectivos policiales. Claro. Yo creo que ha sido una exageración de Alan García, primero porque así nomás no se puede captar 60.000 policías de la noche a la mañana. Como recordaba el doctor Flores Argutipa, hay que ver cuál es el fundamento de esa decisión. Tiene que tener un fundamento racional, presupuestal y hasta legal, ¿no? Entonces, eso de 60.000 es una oferta electoral, creo que no va con una situación real que se pueda realizar. Sin embargo, la Policía Nacional tiene algo de 110.000 efectivos, y yo creo que tiene que tener una reorganización, tiene que darse los medios necesarios y también tiene que tener tecnología y tiene una integración de todos sus puestos de policiales y en un sistema informático que permita tener un mejor control, las videocámaras y el trabajo relacionado que tiene que tener con las municipalidades, porque el problema de la seguridad ciudadana no es un problema solo de la policía, sino es un problema de las municipalidades provinciales, distritales y en general de todos los ciudadanos, ¿no? Todos estamos en el pleito, todos tenemos el pleito, indudablemente. Doctor Javier Flores Argutipa, sacar 60.000 nuevos policías, tal como lo ha ofrecido un candidato, ¿cuánto nos representaría exactamente dentro de nuestro presupuesto? ¿Y estamos en condiciones, el pueblo peruano, para asumir ese gasto? Bueno, en primer lugar, las economías desarrolladas, por su crecimiento económico, tienen un presupuesto mayor, tienen una mayor erogación de gasto. Cuando hay economías pobres como la nuestra, lamentablemente la pobreza está siempre acechando, el desempleo también, la delincuencia, la drogadicción. Tú sabes que en familias pobres hay hacinamiento, inclusive hay violación interna que perjudica al hogar. Entonces, tienes un escenario, tienes, digamos, un caldo de cultivo para la delincuencia. Obviamente hay gente que tiene, pues, digamos, entre comillas, genéticamente características para ser un delincuente, porque, bueno, el más valora su ocio que el trabajo. Pero el caldo de cultivo de la delincuencia, lamentablemente, es la pobreza que se mantiene con la delincuencia. Entonces, cuando no hay crecimiento económico, cuando no hay un bienestar para todas las familias, tienes este elemento bastante interesante. En América Latina, lamentablemente, un gran segmento, una parte del presupuesto, mira tú, no atiendes a las familias, no hay crecimiento económico y al mismo tiempo tienes que gastar en seguridad, ¿no? Y ese es un problema, porque mientras más inseguridad tengas, mientras más pobreza tengas, gastas en tu presupuesto una mayor plata para seguridad. Es una contradicción, ¿no? Por ejemplo, tú en otros países desarrollados, por ejemplo, tú puedes caminar a las 2 de la mañana y no te pasa absolutamente nada. Esto está probado. En cambio, tú pasas a las 11 de la noche solo y prácticamente sufres un asalto. Y esto porque hay, pues, desempleo permanente y hay pobreza en un país como el nuestro. Entonces, yo creo que aquí el problema, para mí, de contenido, es cómo vemos un crecimiento económico sostenido de la economía, en primer lugar, básico. Y en segundo lugar, pues hay un plan todo de educación.
Porque hablar de las Fuerzas Armadas para una coyuntura especial, hablar de 60.000 policías para una coyuntura especial, debe ser una coyuntura especial. Pero eso no va a ser sostenible, ¿no? Porque hablar de 60.000 policías a 2.000 soles, estamos hablando de 1.500 millones de soles anuales. Y te vuelves a la pregunta, ¿cómo vas a financiar eso? ¿De dónde te también? ¿Cómo va a serlo sostenido en el tiempo? Entonces, esa es una de las grandes cosas. Por eso te decía yo, ¿no? En campaña, las promesas se pueden soportar, ¿no? Por ejemplo, de Ollanta, ¿te acuerdas tú del impuesto a las sobreganancias? Hace un momento tocamos. Nunca lo hizo. Lógico, y tampoco lo iba a hacer de repente, ¿no? Y tampoco, porque de repente al final el convenio con las mineras, con los bancos, con los grandes empresarios a nivel nacional, porque tú sabes que los grandes empresarios, al menos de lo que yo escucho, y acabo de escucharlo a Carlos que dice, ¿no? Vamos a ampliar la base tributaria, ¿pero de quién? De los chiquitos. Pero en los últimos años, ¿quién se ha llevado la parte de León? Las grandes mineras y los grandes bancos. Pero los grandes bancos y las grandes mineras tienen sus voceros, tienen sus candidatos presidenciales también, por supuesto, para no tocar el sistema, para no tocarlos a ellos. Pero sí hablar de la base tributaria, que también es importante, pero la pregunta es, oye, ¿tocamos a estas grandes o no tocamos a estas grandes? En estos momentos que hay descenso del canon minero, hay una economía desacelerada, ¿qué hacemos? ¿Tocamos a las grandes o no las tocamos a las grandes? Por ejemplo, Tía María. Si Tía María va, el 85% de la riqueza se la lleva el grupo Larrea, Mota Larrea, el grupo, ¿no?, de Sauder, Cooper, y el 15% quedaría para la población. En otro escenario, la idea es que el 80% se quede con la población y el 20% se lleve con las mineras, que sería lo más lógico, y tienes 85% o 80% para financiar, digamos, obras de bien social en el país. Entonces, el debate está en que si las mineras van a ser tocadas o no van a ser tocadas. Entonces, hay opciones que dicen que no deben ser tocadas, porque prácticamente hay que defender el sistema como claro. tal, ¿no? Y usted que ha abordado ese tema, vamos de frente entonces con el representante aquí del movimiento de PPK. Carlos, ¿cuál es la posición de Pedro Pablo sobre el trabajo de las mineras? Pedro Pablo dice que todos los contratos que el Perú ha firmado son negociables en tanto favorezcan a nuestro país. Tiene siempre una cláusula que dice que en cualquier momento deben sentarse los actores que firmaron ese contrato y pueden renegociar. Es inconcebible, como ha mencionado el doctor Freddy Aracutipa, que el 85% de las ganancias o utilidades se las lleve la empresa. Eso no está bien, eso es ilógico desde todo punto de vista, ¿no es cierto? Entonces eso, pero Pablo le preguntaron un otro día y él ha dicho que sí. Vamos a renegociar todo lo que sea necesario que se renegocie para beneficio del pueblo, como por ejemplo el asunto del gas que le preguntaron en Cusco, ¿no? Si es necesario que renegociemos, si es necesario y es conveniente, lo haremos. Y si es necesario no vender el gas al exterior porque está con precios muy bajos y que se quede para que el consumo interno, si eso es lo mejor para nosotros, se hará lo mejor para nosotros. Entonces no tenemos una posición cerrada al respecto. Está bien, los contratos son contratos, se respetan dentro de la normativa nacional e internacional, pero tienen una cláusula siempre, que a pedido de uno de los actores firmantes, el otro está obligado a sentarse a renegociar, porque las coyunturas van cambiando, las situaciones van cambiando, ya se explicaron, y bueno, eso es factible de hacerse. En conclusión, sí se tiene que revisar muchos contratos que son perjudiciales para la economía del país hoy en día. Perfecto, pues bien. El aspecto de salud, el último punto que queremos abordar con ustedes para finalizar. En Moquegua tenemos una gran incidencia de casos de cáncer estomacales, cáncer que se da en las mujeres, en hombres. La mayor parte de personas que mueren en esa ciudad es a consecuencia de este mal. Muchos le atribuyen a la actividad minera, no sé si será un tabú o será porque no hay ningún aspecto o un sustento técnico, profesional, que pueda decir si es tal como lo refiere la gran mayoría de la población. ¿Cuál es la propuesta que tiene PPK sobre el aspecto de salud para los pueblos peruanos? Agua y medio ambiente. El agua que estamos consumiendo más de 10 millones de peruanos es agua contaminada. Entonces, cuando esa agua contaminada la consumen los padres, los abuelos, los hijos, al cabo de 15, 20 años se convierte en un cáncer de cualquier tipo de nuestro organismo. Y eso es un crimen para los ciudadanos. Eso lo han dicho los médicos, los especialistas que han estudiado este caso. El agua contaminada que consumen 10 millones de peruanos no puede seguir afectando la salud de esta cantidad de personas. Segundo, el medio ambiente, tenemos que avenirnos y respetar las normas internacionales del medio ambiente, que son exigentes y que otros países también las respetan. Tenemos que imponerlas y las empresas que vengan a invertir acá tienen que alinearse con el medio ambiente, con el respeto al medio ambiente, ¿no? Y no perjudicar a los ciudadanos o a los ciudadanos que radican en la zona donde se haga la explotación de tal o cual mineral o todo lo cual actividad extractiva. En conclusión, respeto, PPK tiene una obsesión por el agua, dar la solución del agua, pero no es una cuestión de un solo periodo. Vamos a empezar
con esto fuerte. Hay 15.000 millones que él ha previsto con su equipo económico para empezar de soles. Se va a continuar porque eso es una medida a largo plazo, es un problema nacional de toda una vida. Entonces, empezamos por el agua y segundo, normativa exigente y respeto estricto a las normas medioambientales. Perfecto. Desde su punto de vista técnico, profesional, doctor Javier Flores Aragutima. Bueno, yo creo que la bonanza del canon minero no ha permitido un poco de repente visualizar a los jefes de pliego que uno de los elementos fundamentales para el capital humano, para su productividad y productividad que le permite un desarrollo máximo, optimizar su tiempo, es precisamente la salud, ¿no? Y la salud empieza por lo que tú consumes. Si consumes alimento, por ejemplo, si consumes gaseosa y no un mate bien preparado o con hierbas bien aromáticas, y si consumes, por ejemplo, de repente chisitos y no consumes una manzana, o sea, en el consumo está pues tu salud. Y si consumes agua potable o consumes agua contaminada, está tu salud. Y cualquier cosa puede pasar, no solamente lo que tú derivas como cáncer, que es una de las enfermedades bastante letales, sino otras. Entonces, la salud es fundamental y la salud empieza por el agua. ¿Con qué estás lavando la fruta que comes? ¿Con qué agua tú cocinas el alimento diario? Entonces, ahí tienes un grave problema. Entonces, en la última conferencia que tuvimos ahora en Torata, precisamente Hilo y Moquegua eran las dos zonas solamente que tenían al menos agua potable. Y todo lo demás no, lo demás estaban construyendo agua contaminada. En Moquegua pasa eso. Entonces, los jefes de pliego no han centrado sus esfuerzos, por diferentes motivos, ¿no? No han centrado sus esfuerzos en darle a cada pueblo, o sea, a los pueblos rurales fundamentalmente, y a Torata, que ha tenido pues, más de 800, 900 millones de soles en estos últimos, digamos, 14, 15 años, tener agua potable para su propia población. Se han centrado en veredas, en cosas que les den populismo, que les den mantenimiento, y de repente por ahí el famoso diezmo, ¿no? En muchos lugares, en las cuales se ha comentado. Entonces, no permitido. Por eso yo creo que una de las tareas fundamentales de un jefe de pliego es darle agua que sea precisamente posible de consumir por parte de la población. Si esa tarea no se asume, bueno, lamentablemente tendremos este problema a mayores, ¿no? Yo creo que ahí hay que trabajar, hay que crear conciencia y sobre todo la población, ¿no? Por eso es importante que ahora las autoridades no sean reelectas, excepto los congresistas, ¿no? Que se dieron esa norma para ellos, pero lo demás no van a ser electas. Cuando uno piensa en la reelección, entonces piensa pues en el populismo, piensa en las obras de coyuntura, no en las obras de largo aliento, ¿no? Por eso cuando dice, y BPK obviamente ha tenido un factor importante, me parece a mí que el agua ha sido una de sus ONGs que ha manejado agua y que ha estado trabajando eso en diferentes pueblos rurales. Pero más allá de ello, yo creo que la población tiene que tomar conciencia de hacer proyectos realmente importantes, estratégicos. Y potabilizar el agua me parece que es una propuesta estratégica para el cuidado del capital humano. Efectivamente, ¿no? Y sobre todo usted ha dicho algo muy importante, con tantos recursos que ha tenido Torata, muy bien pudo haber construido una señora planta de tratamiento de agua, y no solamente para su población, de repente hasta para poder ser parte como socio de la EPS de Moquegua. Y le ingresaba anualmente buenos ingresos, no solamente buenos eso, recursos, sino que la esperanza de vida también se incrementa. Claro que sí. Porque tú en 10 años tienes problemas con el capital humano y tienes el problema de... Doctor Flores Aragutima, a mí me queda la inquietud. ¿Existe datos estadísticos sobre las personas fallecidas a consecuencia del cáncer aquí en Moquegua? Yo estuve conversando con uno de los exdirectores de salud y me decía que no se ha detectado en en Moquegua, porque los casos no son tratados aquí. Son derivados a Arequipa y son derivados a Tacna. Pero ya pero está bien. Pero por eso el tratamiento, entonces, bueno, cuando tú registras muerte por tal o por tal, cáncer no está. Entonces, según me decía él, hay muchísimos más casos de cáncer que son originados en Moquegua, pero que terminan, o sea, legalizándolos en Tacna, bueno, muerte de cáncer. Pero más allá de eso, hay muchas otras enfermedades que están originándose por no tener agua potable, Moisés. Claro que sí. Ha sido un gusto haberlos tenido esta noche. ¿Qué es lo que se viene para los próximos días, ya en esta semana de cierre, con Carlos Rivera? Lo que se viene es unos días de reflexión. Ha tenido un cierre de campaña apoteósico. Sí, bueno, una gran caravana el sábado. Y contestando a tu pregunta, lo que se viene, yo creo que son unos momentos de reflexión de los ciudadanos para que hagan un voto responsable, un voto consciente, y podamos colocar el 28 de julio un buen presidente, un buen gestor, un buen piloto, alguien que maneje bien los asuntos del Estado y no tengamos los problemas del pasado. Necesitamos urgente un conductor y un equipo bueno que lo acompañe en el manejo de los asuntos del Estado para recuperar la caída del país que hemos tenido en estos 5 últimos años y lograr nuestros objetivos. Perfecto. Javier, ¿cuál sería tu recomendación a los televidentes, los electores? ¿Cómo no volver a equivocarnos como ocurrió con Ollanta? Bueno, la experiencia, Moisés, me dice a mí,
desde que tengo uso de razón, desde que empezaba a hacer la economía y la realidad nacional desde el año 1900, te hablo de la época de Velasco, que la viví cuando tenía 10 años, la época de Morales y la época luego de Belaúnde, pero todos los presidentes después de Belaúnde acaban muy mal. O sea, por ejemplo, Carlos Rivera, que está muy entusiasta, ¿no? Y no lo digo porque esté aquí, él fuera cualquier otro partido le diría igual, muy entusiasta, ¿no es cierto? Y ojalá de repente gane PPK, pero ocurre de que la experiencia me dice, ganó Belaúnde, a los 2 años estuvo malísimo. Ya nadie quería ser belaundista, recuerdo yo, ¿no? Y que llegó al final de su gestión con 5% de aceptación. Llegó Alan García y desastrosa la economía, y ya nadie quería ser lanista. Llegó Fujimori, primer periodo bacán, segundo periodo ya nadie quería ser fujimorista. Nadie decía, yo no soy fujimorista. Luego toledista, mira, Toledo de repente ni va a pasar la valla electoral ahora. Toledo no ha hecho un mal gobierno. Pero llegó pues con una... ¿Qué? Si tuvo solamente a Carlos Brus. Cuando llega o sea, se supone que tú haces un buen gobierno y llegas pues a consolidarte con una mayoría siquiera de unos 30, 20 congresistas. Sacó un solo congresista, Carlos Brus, y ahora se le ha ido, está con PPK. Mira tú. Entonces, cuando yo lo veo a él muy ilusionado, ojalá que a cada 2 años, si ganara PPK, no nos encontremos con la desilusión, que me parece que es una tendencia, hablando estadísticamente, porque todos acaban al final del segundo o tercer año, ya no son de la opción política. Ya ya pues no. Bueno. Pero para más allá de eso, de la ilusión, yo más bien invoco a la población que hay esa realidad y que más bien si llega alguna opción gubernamental, sume a todas las demás fuerzas políticas para hacer viable, para que no queden tan mal. Porque Toledo quedó mal, salió malísimo. Alan García logró en la práctica 4 congresistas. Después de que parece haber hecho las cosas bien, ¿no? Un crecimiento sostenido, 4. De los cuatro, 2 que más o menos, Velázquez Quesquén y Mauricio Mulder, porque los demás son desaparecidos de la acción. Entonces, Ollanta, por ejemplo, ya se retiró Urresti, mira tú. Ya no tiene después de sus 63. Oiga, yo me pregunto si alguno de los nacionalistas quiere defender a su gobierno hoy. Y me parece que hay poquitos, contaditos, ¿no? De repente acá 5 años lo vemos solo a él, ¿no? El tipo no gana, me queda segundos. Verónica Mendoza, ¿crees que representa al gobierno chavista? La política que pueda llevarnos al desastre del gobierno venezolano. Yo pienso que los extremos le dicen a Nadine Heredia, a ella, a Verónica Mendoza, le dicen chavista, castrista, terrorista, extremista. Y los de extremo de izquierda le dicen a PPK neoliberal, derechista, ¿no? Recontra derechista, pro minero, pro banquero, ¿no? Pienso que son los extremos. Yo pienso que en PPK hay una racionalidad reconocida. Me parece que Verónica también tiene una perspectiva. Hace poco ella decía, no tengo que ver, es más, nunca he visto las agendas de Nadine. Y hace poco dice, creo que por error he escrito algo en esos cuadernos. Moisés, yo recuerdo que PPK dijo alguna vez, se baja el IGB al 16%. ¿Ya? Y nunca se cumplió. Pero no por eso voy a decir que es un mentiroso. Simplemente que no pudo ser factible, fue una promesa posible y luego no es factible. O sea, el problema, eso no puede determinar la actividad de una persona, ¿no? ¿Pero qué pesa más? ¿El no poder cumplir o el hecho de estar cómplice de haber sido partícipe de los dineros que llegaban de Venezuela para lograr un gobierno? Pero más allá de la defensa, yo pienso que también rompe con Nadine o con el nacionalismo antes que cualquier otro. ¿Por qué será? Hay opciones, ¿Por qué será? Bueno, va a haber, todo depende de quién pase ahora la segunda vuelta. Si pasa PPK, ya tú sabes lo que le espera a PPK, ¿no es cierto? Por parte de ese. Y si pasa Verónica, Verónica. Pero no te equivocas, pues no te equivocas cuando la vinculas con Verónica, casi lo mismo. Es lo mismo. Bueno, no sé si será lo mismo, pero si pasa también vamos a ver una polaridad bastante interesante, pero ojalá la población mantenga la racionalidad. Efectivamente, pues bien. Sí. Estaremos a lo largo de esta semana. Seguiremos conversando con ustedes. Muchas gracias, señor. El tiempo nos ha ganado. Hoy viene el programa deportivo que hace goles en la televisión moqueguana. Emilio Salas en unos momentos con el programa deportivo de la televisión. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches.